Ok, lo que estoy a punto de contar es 100% real, es algo que me está pasando últimamente y que me mantiene inquieto. Así que todo aquello que parezca sobrenatural es bastante extraño que esté pasando, pero es ciertamente real. Soy Juan y esta es una fase por la cual se me hace raro estar pasando. Yo no sufro de parálisis de sueño, yo no tengo ese mal, ese síntoma, nunca lo había sufrido antes, pero creo que algo raro está pasando. Ok, ¿cómo inicio? Yo voy en bachillerato. Generalmente suelo llegar muy temprano debido a que mi escuela queda muy lejos y tengo que irme muy temprano y llego a la escuela temprano. Por lo cual, cuando llego, generalmente la escuela está sola, solamente hay uno o dos que llegan a la misma hora que yo. Pero cuando yo iba en mi primer cuatrimestre, he de aclarar que deserté un año y mi primer cuatrimestre dentro de esa escuela no me ocurría nada de eso, generalmente porque nunca llegué a dormirme en ese cuatrimestre porque me la pasaba jugando. Pero después, al reingresar hace ya medio año, en enero, ya las cosas fueron bastante distintas. Al principio solamente fue un cambio de salón, pero después, como ya no tenía ningún medio con el cual entretenerme, solamente lo que procedía era dormir en lo que llegaban todos los demás. Y lo cual era algo extraño porque cuando yo llegaba no había absolutamente nadie. Y aquí viene lo extraño. Puede ser bastante lógico que puede llegar a pasar, pero escuchaba cómo las sillas de otros salones se movían. A eso yo le llegué a dar un significado bastante lógico, pensando de que la conserje, generalmente hay una conserje, puede estar moviéndolas en un salón y arreglando. Así que no le tomé importancia. Así fue durante todo el cuatrimestre, mi primer cuatrimestre. Después, mi segundo cuatrimestre, igual llegaba, fue otro cambio de salón. Entonces lo que pasó fue de que yo generalmente utilizaba un rincón del salón y ahí me acostaba, me dormía porque sentía más cómodo estando ahí. Pero cuando me dormía sentía que muchas personas hablaban y yo pensaba que me había dormido bastante y ya habían llegado mis compañeros, y generalmente es lo que sucedía, pero ya no. Es que es difícil de explicarlo porque cuando despertaba no había nadie. Entonces procedí a ver a qué horas eran y no había pasado mucho tiempo desde que había llegado, por lo cual yo sentía que ya había dormido bastante, pero en realidad no era así. Así fue durante un rato hasta que un día sentí como una presencia entró. Pensé que era un compañero porque escuché como la puerta se azotó y escuché como alguien entró al salón. Entonces yo estaba acostado porque realmente no me quería levantar. Y yo procedí a decir el nombre de ese compañero y a insultarlo porque pues me quería despertar. Pero no escuché ningún ruido. En lugar de eso empecé a sentir una fuerte presión en mi espalda que no me estaba dejando respirar. Y se me estaba yendo el aire. Por lo cual no supe qué reaccionar y hasta solamente lo único que pude reaccionar es decirme: ¡ya, suéltame! Y fue al momento en el que me dejó de presionar y sentí todo el aire regresando a mí. Entonces fue cuando en cierta manera desperté del sueño y noté que igualmente no había nadie en el salón, todo estaba normal y yo estaba completamente solo. Esa fue la experiencia más grande que había tenido hasta ese momento sobre la escuela. Pero lo extraño es lo que me ha pasado en estas últimas 2 semanas. Acabo de pasar a mi tercer cuatrimestre. Mi salón acaba de cambiar. Ahora estoy hasta
el último piso de mi edificio. Y lo igual, no le tengo miedo a dormirme ya en el salón porque por alguna extraña razón mi sueño es más grande que mi sueño. Mi sueño es más grande que mi miedo, más bien dicho. Y eso provoca que inevitablemente quiera dormir. No importa si sienta presencias o no, trato de no tomarles importancia. Pero el segundo día al que asistí a la escuela fue cuando volví a escuchar las voces. Escuché voces que hablaban, que estaban riendo, y lo cual no se me hizo nada extraño, porque ese día ya había entrado un poco más tarde, pero aún así no habían muchas personas dentro de la escuela. Desperté y ya no pude dormir. Ya hasta que llegaban mis compañeros, ya después de 10 minutos desde que yo había despertado. Ok, mi tercer día fue la experiencia más extraña que he tenido, porque recuerdo que ese día llegué bastante temprano, eran 6:30 y generalmente nadie llega a esa hora. Y me metí al salón, me quedé dormido y empecé a escuchar como muchas personas igual empezaron a hablar y yo pensé que ya habían empezado a hablar, a llegar. Entonces sentí como un compañero se acercó, se puso su mochila enfrente de mí y yo sentí que abrí los ojos, pero en ese momento empecé a sentir muchas risas diciendo mi nombre, diciendo, se estaban literalmente burlando de mí, de que estaba dormido. En eso yo me quería despertar, me quería mover y ver quién eran los que se estaban riendo, pero no me podía mover. No podía mover ni nada de mi cuerpo, solamente podía mover los ojos porque no sentía que pudiera mover otra cosa y solamente se me escapaba un pequeño sonido de mi boca porque quería hablar, quería decir que estaban diciendo de mí, pero no podía. Entonces empecé a sentir como mi vista se empezaba a nublar y me sentía cada vez más y más débil, hasta que de repente pude despertar debido a que una compañera llegó y me pidió la tarea, pero me habló muy fuerte y eso hizo que me despertara. Eso fue lo más extraño que me llegó a pasar, porque después al siguiente día igual llegué y procedí a dormir, pero esta vez con miedo porque sí me había llegado a espantar bastante esa ocasión. Pero esta vez solamente desperté. La otra vez